doctrina filosofal, el artista Alejandro Garmendia nos presenta una obra donde la alquimia es seguramente una de sus fórmulas y conseguimos con ello la solución de aquella piedra filosofal que tanto es deseada desde la época más clásica. Una photopeinture donde podemos entender quizás un mundo surrealista, aunque no me gusta clasificarlo ahí, y él seguramente ahora nos va a hacer entender mucho mejor su trabajo. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias. Hola. Alejandro, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu exposición en CUR. Y bueno, yo creo que tenemos que hablar un poco de tu obra como algo de alquimia, algo de física, algo de química, y yo te decía antes algo de brujería. ¿Es así? Siempre hay algo de brujería y de alquimia, sí. Cuando vemos la superficie de la obra, vemos que hay una intención de cocina, dicho de una forma muy rápida, una cocina donde se mezcla la foto, la resina seguramente. Ayúdanos un poco a visualizar la técnica, o quizás eso no es lo que más te interesará contar. La técnica para mí sí es importante, hay siempre una intención experimental a la hora de hacer las cosas y por supuesto utilizo todo tipo de sistemas que me lleven a resultados inesperados de alguna manera, sí. Porque a la hora de construir es como que intentas que la realidad no sea, ¿no? Sino es la tuya, la que tú conjugas y eres capaz de explicarnos de una manera personal. Hay unos collages donde los personajes se construyen a tu antojo, podemos decir, ¿no? Casi. No, a mi antojo no. Lo que procuro es buscar la experimentación en la que me meto, hablo mal español, me conduzca a resultados que me sorprendan a mí mismo. Y también, conociendo un poco la trayectoria que has elaborado y que podemos ver o que yo he podido conocer, hay una necesidad también de cambio constante. No eres un celoso de un estilo, de un ismo, sino que sí entiendes el mundo de transición, de transmutación, como decía. ¿Eso por qué es? ¿Debido a qué? El estilo no me interesa. El estilo lo tienes o no lo tienes. Esa necesidad de cambiar es porque quizás el momento de vida influye muchísimo para la condición de arte. No es una necesidad, no es ni tan siquiera una necesidad, es una manera de experimentar, de conseguir resultados que no me espero y de motivarme a mí mismo encontrando caminos que no me espero, nada más. Tengo que deciros, telespectadores, que cuando vi la exposición de Alejandro Garmendia en CUR, San Sebastián, salí impactada. Y es de estas exposiciones que cuando te enfrentas a ella quedas en una sensación de shock, donde ves que algo importante está ocurriendo, ¿no? Por eso lo de alquimia, ya decía, porque es como una magia oculta y buscada, donde el espectador está totalmente envenenado, ¿no? Y esto ocurre muy rara vez. O sea, es raro encontrarte artistas como tú, Alejandro, donde la obra impacta de una manera sobrenatural, vamos a decir, ¿no? Esto seguramente lo tienes tú muy bien meditado. No. Pero la intención sí es de buscarnos un lado que nosotros no entendemos, un misterioso, que tú sí lo captas y lo plasmas. Entonces sí hay una provocación. No. Tampoco. Entonces, cuando tú te enfrentas a ti mismo,
sobre el suelo, probablemente en algunos momentos con tutela o en vertical. ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuál es el alma que emerge? Intento provocar, vamos a ver, es un poco difícil de explicar, provocar que se crea quelque chose que me sorprenda a mí mismo. No tengo ninguna intención. Nuevas configuraciones, decía yo. Nuevas configuraciones, es decir, esos asamblajes de estas personas es como una definición propia de lo que es, por ejemplo, mujer, o lo que es, por ejemplo, sonido. Incluso yo diría cuadros con olor. Trabajo con sonido, hago música y música para películas y cosas de estas. Pero no, yo creo que no tengo ninguna intención. Simplemente provoco accidentes para luego ver el resultado y que esos accidentes me conduzcan a otros accidentes. ¿Hay algo de absoluto en todo esto? Es decir, ¿hay algo de más allá? ¿Hay algo de oculto? Porque esa emoción visual que transmite la obra parece que está como lindando con algo que no tiene forma y sin embargo consigues tú que tenga un aspecto físico. Hombre, todo es oculto. Si no fuese así, no estaríamos aquí. O sea, y lo oculto es lo que nos hace buscar cosas. Si supiéramos, conociésemos la verdad absoluta, pues desapareceríamos inmediatamente. El sentido, ¿no? ¿Cómo? El sentido de saber ya lo que va a suceder o lo que somos, ¿no? Sí, eso no puede funcionar. Si tuviésemos que analizar un poco la presentación actual en CUR, ¿cómo nos ayudarías a hacer una lectura? ¿Es tu última obra? No ayudaría nunca a hacer una lectura, pero tampoco es mi última obra. Son obras elaboradas con un transcurso de años y con las que trabajo, las retomo, las retoco, tal, no ayudaría jamás a hacer una lectura de mi obra. Si alguien la percibe, pues bien, y si no. Alejandro, cuando trabajas, ¿tienes una voluntad en parecerte a alguien o es una investigación de ser? ¿Una voluntad de parecerse o de ser? Ninguna de las dos. Ya te digo que es un proceso experimental, entonces no tengo intención cuando trabajo. Cuando me hablabas del surrealismo, ¿por qué me hablabas del surrealismo? ¿Por qué me tirabas esa lanza, ¿no? De decir, a ver qué dice Elena o es una crítica. Yo creo que ha habido épocas en la historia del arte interesantes y el surrealismo especialmente está basado en esto que te estoy diciendo, en el automatismo y en Sí, lo que es la escritura automática, ¿no? O sea, eso de que escribes un texto sin una lógica. Uh-huh. La lógica del momento, de unir unas palabras que se juntan, en este caso me imagino espacios. Bueno, eso es, yo creo que es
de una generación también, ¿no? Podemos decir que esta necesidad de experiencia, ¿no? O de entrar en un mundo, eso es de un momento de una generación. Tú, por ejemplo, ¿tienes compañeros que piensan y trabajan de la misma manera? Es decir, ¿necesitan buscar esa escritura automática o surrealista, dadaísta incluso? Bueno, está De Quirico, Buñuel y más gente. Yo te citaba Honoré de Balzac, que me decías, no, Elena, pero más que nada por el libro que él tiene sobre lo absoluto, ¿no? Es una novela y yo un poco veía como que a veces esos mundos que construyes es como que pretenden ese espacio infinito y absoluto a la vez. Y bueno, y luego tu raíz francesa también decía, pues lo mismo, hay algo de literatura. Y me decías, este autor no, pero otros sí, me decías. Montaigne. Es verdad que la cultura francesa se potencia mucho la literatura. Tú la pintura también la entiendes como literatura. Es un libro que narra algo. No intento narrar nada. Una nube. ¿Eso es una nube? No, tampoco. Entonces, ese cuadro ahí. Ese cuadro es producto del azar, totalmente, porque pinto con prisa, mucha rapidez. Y bueno, si lo veo, me recuerda un poco a Magritte, pero no era tampoco mi intención. Salió y dije, esto parece un... Ceci n'est pas une pipe. Et ceci n'est pas un nuage, ce n'est pas un nuage, no es una nube, ¿no? Y efectivamente siempre hay unos guiños, ¿no?, hacia la historia. ¿Qué mochila llevamos encima, Alejandro, no? ¿Cómo? ¿Qué mochila llevamos, no, de historia, de autores que nos marcan los pasos a veces, aunque no queremos quizás a veces caer en ellos, pero contar algo nuevo es muy difícil también. Bueno, yo creo que el arte moderno se basa en la mochila que tú dices, en que tenemos una herencia cultural y entonces hay cosas que están están sobreentendidas y en eso se basa la abstracción, en lo que estás diciendo, en la herencia cultural que tenemos, en el subconsciente colectivo. Y ahora que hablas de la herencia cultural, pues casi me lo pones muy fácil. El espectador, tú conoces mucho mundo porque has viajado muchísimo, viajas muchísimo, Francia, Nueva York, bueno, Italia, has estado, pues, por supuesto, España también. Cuando te encuentras con estos países, sí notarás un bagaje muy distinto, ¿no?, a nivel del voyeur, ¿no? Cuando el voyeur viene a verte, encontrarás seguramente inquietudes muy distintas, o quizás no. Cuéntanos un poco, cuando vas hacia esos países, ¿qué es lo que al final te enfrentas? El cambio. ¿Quién es el más preparado como país? Como país, ¿cuál es el más preparado? Encontrar tu obra en Nueva York es con el mismo peso, me aceptan de una lectura más fluida que, por ejemplo. Depende de si me hablas de pintura, de música o de literatura. Te puedo decir que en literatura el más preparado es Francia. En pintura en ese momento es Nueva York, claro, porque hay mucha oferta. En música siempre ha sido Gran Bretaña. ¿España dónde la sitúas? No vivo en España.
Bueno, yo creo que también. No vives en España, pero naciste en San Sebastián y me decías que ya con 3 meses estabas ya viviendo en París, viniste otra vez a San Sebastián sin saber nada de castellano y tuviste que irte al liceo francés para aprender el idioma. Bueno, hay un vaivén. Porque algo ocurre que aquí, pues sí es importante, de alguna manera te atrae, ¿no? ¿Lo gitano que decíamos antes? Pues mira, los artistas españoles más importantes no han vivido en España. Buñuel, Picasso, Dalí. Pues sí, Alejandro, yo creo que realmente es una suerte poder tenerte aquí en San Sebastián, porque para mí es más fácil venir a verte que trasladarme a Nueva York, sobre todo con todo lo que tenemos que hacer durante el día y la semana. Así que te agradezco la intención tan buena que has tenido de también dejarnos disfrutar de tu trabajo. No es fácil, también tengo que decírtelo, pero sí es agradable. Despierta una emoción, como te decía, diferente y efectivamente algo pasa importante delante de una obra tuya, ¿no? Así que, pues, muchísimas gracias, es lo que creo que tendríamos que decirte y espero que nuestros telespectadores que, bueno, pues intentan escucharnos y aceptar, porque de hecho cada vez nos ven más gente, más personas, que la cultura sea un lenguaje de curiosidad y de investigación y un acercamiento más humano que filosófico quizás, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es humano y filosófico. Es un modo de vida muy especial, desde luego, el arte. Prefiero no contestar a esa pregunta. Bueno, Alejandro Garmendia ya me había dicho, Elena, habrá cosas que lo mismo no te contesto y está haciendo el esfuerzo de intentar hacerlo. Y no deberías, si ves que no hay que contestar, yo creo que a veces un silencio también es una respuesta muy interesante. Muchísimas gracias, bienvenido a San Sebastián nuevamente. Merci beaucoup. Étant donné, Marcel Duchamp aussi vive l'art, oui, et voilà, Magritte, etcétera. Y bueno, pues espero que vuelvas otra vez, nos sorprendas nuevamente, nos emociones nuevamente y ustedes no olviden, en la Sala Kur de San Sebastián, justo al lado del Cursal, ustedes tienen una exposición magnífica de las que no deberían de perderse todo el mes de diciembre hasta enero. ¿No es así, Alejandro? ¿Me puedes decir hasta qué fecha de enero? Enero. Bueno, enero. Así que entren en Google, que seguramente Juan Marriaga, que es el director de esta magnífica galería, habrá colocado muy bien las fechas. Muchísimas gracias. Vean arte, no lo olviden, que es un momento precioso, importante para que nuestras vidas sean mucho más bellas. Gracias.